a lo vinculante que pudiera ser sí o no esta sugerencia u opinión que hace la comisión frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, aquí Sergio Rivera y Edna Jaramillo. Hola Ana, hola Sergio, muy buenas tardes y gracias por el espacio. Bueno, la pregunta es muy clara y tiene una respuesta muy sencilla. La Comisión sencillamente le ha recordado a Panamá cuáles son sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión no hace ninguna interpretación nueva, la Comisión no hace un llamamiento distinto al que ha hecho toda una tradición jurídica que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que es muy importante eh, ver no solo la respuesta de las personas, sino quiénes son esas personas. Cómo alguien que no conoce la diferencia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un vehículo claro de opinión ante la ciudadanía. A mí me parece que hay un problema con los interlocutores aquí. Aquí hay que hablar desde el derecho ético, desde el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y desde el conocimiento de los compromisos que Panamá ha esbozado. Para que todo el mundo escuche, Panamá, el país Panamá, el Estado soberano de Panamá, con toda su libertad de facultades, se adscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos y ratifica la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí nadie le está imponiendo nada a nadie. Panamá, especialmente después de largos años de dictadura, donde aquí se violaron los derechos humanos de todas las personas, toma valientemente la decisión de adscribirse ante una instancia internacional de revisión. En este caso, la Comisión ha dicho, Cortes nacionales, ustedes han tomado una decisión incorrecta porque está violando derechos humanos. Eso es todo. Entonces, seamos serios, seamos maduros y sepamos que las decisiones tienen consecuencias. En este caso, una decisión errada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá violó derechos humanos y abre lo que se llama la responsabilidad internacional del Estado, que hace muchos años dijimos que iba a ocurrir si Panamá no acataba sus compromisos, y es lo que nos encontramos. Entonces, la desinformación que personas como la diputada está tratando de utilizar para no simplemente hablar de la realidad, que es que incumplimos el derecho internacional de los derechos humanos, no es ético y además, siendo una persona abogada, va contra el ejercicio ético de la profesión. Eso es todo lo que voy a decir. Dicho esto, licenciado Chanis, Panamá tendría que acatar la recomendación de la CIDH. Idealmente, Panamá buscaría las formas de enmendar el error que hizo la Corte. Y en un proceso contencioso, siempre la Comisión trata de evitarlo. Es decir, que el país, de manera amistosa, a través de acuerdos, a través de cambios jurídicos, a través de creaciones de leyes, a través de políticas públicas, corrija una violación de derechos humanos que en este caso puede llevar a Panamá a estar sentado en el estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener que asumir un caso contencioso que a claras luces iría a perder. Entonces sí, es una recomendación, un llamamiento respetuoso con las facultades que tiene la Comisión, que es velar por el respeto de los derechos humanos en las Américas, decirle al país que está, y así como le dice a Panamá esto, le ha dicho a Perú un tema similar, lo dice a Nicaragua ante las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega, lo dice sobre Venezuela y lo que está ocurriendo con las violaciones de la libertad de expresión, y así de todos los países, de los Estados Unidos, de Canadá. La Comisión tiene como mandato, y Panamá se adscribió a ese mandato, ser un ente de vigilancia ante las violaciones de derechos humanos. En este caso, nos cayó la teja, como decimos en Panamá, con el tema LGBT, que parece que no le gusta a ciertas personas y utilizan esto para politiquería y para desinformar a la población. Aquí es sencillo. Panamá no cumplió su compromiso de derechos humanos, a Panamá se le va a llevar a capítulo para que corrija, ojalá Panamá corrija. En este caso, el Ejecutivo hoy día tiene toda la responsabilidad porque esa comunicación se la mandan a la Cancillería, ¿no? Y el Ejecutivo tiene que
Ahora, seguramente, enfrentar ante la imagen internacional que la Comisión Interamericana diga, Estado de Panamá violó derechos o está violando derechos humanos, ¿qué va a hacer? Yo aspiro a que aquí tengamos eh, la capacidad política de asumir la responsabilidad como gobierno, de decir, mira, nos equivocamos, otro ente del Estado que es soberano se equivocó, a mí me toca cumplir, ¿qué puedo hacer para enmendar eso? Y Ahora bien, eso está bien, esperar a ello. licenciado, hagamos docencia, porque yo creo que eso es importante para toda la audiencia y es compartir con la misma y enlistar cuáles son esos derechos humanos que reconoce precisamente o se reconocen internacionalmente. Porque cuando hablamos de derechos humanos, la gente probablemente desconoce cuáles son esos derechos humanos que nosotros tenemos como seres humanos. Vamos a enlistarlo. Y por otro lado, me gustaría también preguntarle, em, ¿por qué razón tendría la Corte Suprema de Justicia acatar una opinión de la Comisión Interamericana, siendo que entiendo yo que ellos, jurídicamente hablando, entraron a responder la demanda que preguntaba puntualmente si era o no inconstitucional ciertos artículos? Primero vamos con enlistar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y luego por qué tendría la Corte Suprema de Justicia que acatar una opinión de la Comisión Interamericana, siendo que dio una respuesta jurídica ante lo que se presentó en cuanto a si era o no inconstitucional dichos artículos, creo que de la Constitución, sí, y del Código de la Familia. Edna, con mucho gusto. Los derechos humanos son derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, por haber nacido y por estar en el mundo. Hay diferentes categorías, y voy a empezar por ahí, en el ámbito de ser dos tipo de docencia. Primera generación, que son los derechos humanos de primera generación. Los derechos más básicos, las garantías fundamentales, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho al voto, a la participación política. Y entonces después vamos a derechos de segunda generación, como puede ser el derecho a una educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, a la libertad cultural, luego de tercera generación, cuarta generación. Es decir, toda persona, desde que se levanta y nadie lo asesina, derecho a la vida, ya ejerce un derecho humano. Desde que tú puedes agarrar tu carro y ir libremente y transitar libremente del punto A al punto B dentro de un estado, sin que te pongan retenes, sin que te pidan dinero por pasar, eso es tu libertad de tránsito. Que cada niño en Panamá ejerce su derecho humano a la educación, porque es un derecho, el acceso a la educación, a la salud, la vivienda. Entonces, los derechos humanos van evolucionando y se van dando cuenta que hay ciertos grupos humanos que por motivos sociales, culturales, políticos, no gozan de esos beneficios. En el pasado, las mujeres, un caso puntual, el derecho al voto. Los derechos humanos, en su estudio dijeron, no es igual el trato frente a una persona y otra por su género, eso viola su dignidad humana y por ende se le debe proteger el derecho de estas personas en el caso de las mujeres. El derecho de las parejas de diferentes razas que se querían casar y antes estaba prohibido. Se dijo que no se puede discriminar por la raza de una persona para acceder a la institución civil del matrimonio. Ahí quiero hacer un alto. Es Sí. entonces el derecho humano al matrimonio, perdón, ¿es entonces el matrimonio un derecho humano o todavía no Es, ha evolucionado a admitir dentro del catálogo de los derechos humanos el matrimonio como tal? es que esta pregunta tiene dos respuestas. Sí es un derecho humano, Interesante. porque es ¿O un, estamos hablando es, de discriminación o estamos hablando que el derecho humano al matrimonio es un derecho humano?
Vaya, yo sé que usted me entiende, ¿no? Porque Sí, sí, quiero que el debate se lleve en esa dirección, porque aquí ha perjudicado grandemente el debate cuando se mete la religión. Y no quiero meter en este debate ni esta conversación religión. Quiero hablar jurídicamente y únicamente jurídicamente, porque el debate tiene que llevarse a ese nivel jurídico y al nivel de derechos humanos. Porque claro. fíjese, usted menciona muy sabiamente los de primera categoría, segunda categoría y cómo hemos ido evolucionando. Pero yo quisiera saber si se ha reconocido el matrimonio como un derecho humano. Entonces, ahí puede ser esa parte que no se ha hecho el clic, licenciado Shanis, y por eso lo quiero llevar al punto de que cuando se presenta esa demanda, si es que ustedes no han reconocido que a lo mejor no fue bien dirigida, y por eso el resultado. Ojo con eso, ¿eh? Allá lo quiero llevar. ¿Ustedes han analizado eso? Es que las demandas de inconstitucionalidad se basan en la no discriminación en el acceso a una institución civil. Ni siquiera entra en el debate jurídico, que es debatible. Yo digo que es un derecho humano. Hay otro abogado que te puede decir, no, no es un derecho humano. El derecho humano es el acceso sin discriminación a los mismos derechos. O, como lo ha dicho la Corte Interamericana. Mire, fíjate que la Corte Interamericana, cuando decide sobre el tema de matrimonio igualitario, su base fundamental o la más profunda es el derecho a formar una familia. No es ni siquiera el debate jurídico de si el derecho el matrimonio per se es un derecho humano o no. Lo que dice la Corte Interamericana muy sabiamente es que, uno, el Estado no puede inmiscuirse en la vida privada de las personas, es decir, a las relaciones del mismo sexo. O sea, el Estado no puede entrar a la cama de las personas, por así decirlo, es decir, te puedes acostar con uno o con otro, por un lado. Dos, dice que toda persona dentro de una sociedad tiene el derecho a formar una familia. Y esa familia no, y luego explica, según la Corte Interamericana y el sistema interamericano, no hay una única forma de familia, es decir, no se puede imponer y el Estado no puede imponer que la familia es únicamente la constituida en matrimonio y por un hombre y por una mujer, ¿no? Y dice, más allá, los derechos patrimoniales que se derivan de la relación entre dos personas del mismo sexo deben ser asegurados, todos esos derechos humanos, incluido el matrimonio. Ojo, la Corte no estaba basando su opinión únicamente en el debate de la figura per se del matrimonio, sino de todo lo que incluye que una persona pueda participar libremente de una sociedad, que una pareja pueda o no ser protegida frente al Estado, que una pareja pueda o no declarar impuestos juntos, porque esos derechos patrimoniales están consagrados. Entonces, sí, a mí me parece, Edna, que tenemos que tener un debate amplio sobre la conceptualización del derecho al matrimonio o no. Pero aquí es un tema de no discriminación. Aquí están diciendo que unas personas se pueden casar porque tienen una orientación sexual específica. Es al final del día, esa es la respuesta. Eh, hemos logrado como sociedad en 2023 evolucionar lo suficiente como para aceptar que nos hemos equivocado al excluir a una parte de la comunidad por siglos de su participación comunitaria, de reconocer sus vidas, de reconocer sus familias, de reconocer su esfuerzo, de reconocer los impuestos, porque yo no me puedo casar, tú, gracias a Dios, sí, pero yo pago impuestos igual que tú, a mí no me cobran menos impuestos porque me puedo casar o no, o sí, o yo pago menos impuestos por ser homosexual. Absolutamente. A mí mi TBS y TBS es el mismo. Yo acabo de comprar un café, estoy en una cafetería. A mí no me preguntaron, ¿usted es jubilado o es gay? Para hacerle el descuento. No. Entonces, si a mí no me cobran igual, si yo estoy poniendo igual mi seguro educativo, pagando el aseo, pagando mi TBMS, si declaro un bien y se lo traspaso a mi hermano, tengo que pagar el impuesto de transferencia como cualquier persona. ¿Por qué entonces yo no puedo acceder a una institución civil, no religiosa, civil, frente a juez o notario? Y ahí es donde la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ha dicho, Estados miembros de la Comisión Americana, de buena fe, deben cambiar su legislación interna para equiparar, no dice hacer una
una nueva institución, crear nada. Dice, para equiparar lo existente que han gozado siempre los heterosexuales, parejas heterosexuales, a parejas del mismo sexo. Es lo justo, es la equidad, es subir. Estos han estado pagando impuestos por ciento y pico de años desde que somos Estado y no han tenido acceso al matrimonio, o sea, a todo lo que conlleva la protección familiar, la declaración de impuestos, el seguro social. Pero mira que Ahora, ante este debate, Iván, y por eso le preguntaba, porque no debo tutearlo aunque nos conozcamos, dice que por favor, Mira qué interesante el debate, porque me pregunto yo si la vía entonces era la discriminación, que es lo que se ha venido avanzando interesantemente mucho cuando el argumento ha sido ese, la no discriminación, porque como nuestra constitución no lo contempla, tampoco el Código Civil y el Código de la Familia, me pregunto yo si por ahí si esa es la línea, más allá de hablar, que creo que es que lo que le rechina probablemente a las personas, como dices tú, que no están de acuerdo, es la palabra matrimonio igualitario. ¿Será que pero llegar por hay, el lado de la discriminación? pero ahí me permito ampliar en el ámbito de educar. Y es que Carlos Ernesto González, cuando presenta la demanda, lo presenta en base a exactamente los principios que tú estás esbozando. Artículo 4, artículo 10, artículo 17 de la Constitución, de que se respeta el derecho internacional, de que no debe haber discriminación, ni fueros, ni privilegios. Lo que hace la Corte al establecer el fallo de respuesta 7 años después es hablar sobre la existencia del derecho humano al matrimonio o no, que es diferente. En los argumentos presentados a la Corte, que además fueron más allá de los presentados por la demanda inicial de Carlos Ernesto González Ramírez. Es toda una serie de amigos de la Corte, amicus presentados de todas las partes del mundo y de todos los lugares de Panamá jurídicos. Se presentaron diferentes argumentos jurídicos, sociales, científicos y demás, para brindar argumentos a la Corte, incluida la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018, de 2017, publicada en 2018, que argumenta todo lo que te hablé antes, del derecho a la privacidad, del derecho a una vida en familia, del derecho a la no discriminación. Todos esos argumentos se le presentaron a la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en su voto mayoritario, a excepción de la magistrada Russo, que aprovecho para saludar porque fue un gran voto diferenciado y muy educativo. Yo invito a que la gente se lea la decisión de la magistrada Russo. Ellos son quienes argumentan de manera profundamente pobre, argumentos diciendo, no, cuando Panamá firmó la convención, el Pacto de Derechos Humanos, el matrimonio era entre hombre y mujer y esto fue en el 40, entonces yo tengo que hacer una interpretación literal de lo que se dijo en el 40. Todo estudiante de derecho de primer año sabe que el derecho internacional, especialmente el derecho de los derechos humanos, está vivo y evoluciona. Se interpreta a través de los órganos de consulta, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ellos vienen diciendo desde hace 20, 30 años que el derecho, a pesar de que de repente en el 40 se dijo que era hombre-mujer, esa era la concepción social de los 40, que hoy no debe ser aceptada. Porque yo te pregunto, Enna, usted está hoy diciendo entonces, como el argumento de la diputada, de que hay que interpretar todo de manera literal. Bueno, en Panamá había constitución que decían que no pueden entrar chinos a Panamá, o que los hijos fuera del matrimonio eran bastardos. Eso estaba a nivel constitucional y fueron leyes. Pero Panamá ha evolucionado porque eso no es inaceptable. O vamos a volver a decir que la mujer no puede votar. Eso sería hoy inaceptable. ¿Por qué? Porque el derecho evoluciona. ¿Por qué evoluciona? Porque las sociedades evolucionan. Y así debe seguirse interpretando, especialmente cuando buscamos que se respete la dignidad de las personas, que se traiga a la gente a participar de la sociedad y no se excluya de la participación política y social, que al final del día termina arruinando muchas vidas y muchas familias. Iván, el tiempo nos alcanzó, pero este debate interesante y conversación no se agota en esta sola entrevista. Esperemos conversar más adelante. Vamos a ver qué pasa con relación a esta, como quien dice, este llamado de atención respetuoso, como lo señalas, que ha hecho la comisión
a la Corte Suprema de Justicia. Y hablaremos en otra oportunidad de seguro, porque esto de seguro, como dice uno, la pica bola y se extiende. Que así sea, muchas gracias. Lo dije, la bola pica y se extiende. Gracias, Iván. Buenas tardes, 4:48. Buenas tardes.